Queridos hermanos, estamos comenzando un curso para prepararnos a conocer la historia del oratorio mariano, que fue fundado por nuestro padre fundador el 29 de junio del año 1971 en Santiago de Chile. Queremos aprender de su vida, que fue el instrumento que Dios eligió para poder formar esta obra, y vamos a ir recorriendo los distintos hitos de la historia del oratorio y cómo fue marcando el carisma del oratorio en la propia vida del padre fundador. Estamos comenzando esta primera etapa desde su niñez hasta el momento en que él entra al noviciado, y ahí hace un paso muy importante que se va a llamar el paso de Pirque. Los invitamos. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Podemos decir como resumen de la niñez de nuestro padre fundador, como un hombre totalmente marcado por el sello mariano al nacer el día de la Virgen del Carmen, la patrona de Chile, y haber tenido tantas como experiencias de amor a nuestra Madre Santísima. Una familia católica con mucha ética que lo formó muy bien, pero también hubo una dificultad en la vida del padre Sergio, porque la persona que lo cuidaba, que se llamaba la mamita Virginia, siempre tuvo muchos conflictos con él, y entonces eso fue llevándolo a tener conflictos con la familia, con sus hermanos. Incluso él un día escuchó como decían: mamá, vamos a ir de paseo, sí, pero va a ir Sergio, sí, lógico, entonces nosotros no vamos. ¿Por qué? Porque se había formado en él un carácter como muy apasionado y muy justiciero, y por lo mismo muy peleador. De manera que empieza su adolescencia con esta dificultad, pero él tiene un enamoramiento muy muy grande que va a hacerlo como delirar de amor. Incluso va a ser capaz de estar 6 horas frente a la ventana de la casa de esta niña, como esperando que se asomara por la ventana. Como muchos de estos amores, termina en que alguien le dice a él que ella no lo quiere, y eso es un derrumbe total en la vida del padre fundador.
Entonces, él, ya con 14 años, lo invitan justo a un retiro a Schoenstatt, en el santuario que queda en Santiago de Chile, en la Florida. Él participa ahí y es un amor inmediato a nuestra Madre. Él entra en ese santuario y al ver la imagen de la Virgen, siente en su interior una frase así: yo soy tu madre, tú eres mi hijo, ámame mucho. De ahí empieza, podríamos decir, una historia de amor total de nuestro Padre Fundador con nuestra Madre, la Santísima Virgen, que lo va a llevar a un cambio de vida total, a sentir de que él es capaz de amar, pero de amar en forma más universal. Ya había descubierto en esa chica que él era capaz de amar, pero ahora se da cuenta que puede amar en forma mucho más amplia. Por eso al año siguiente, ya que había ocurrido ese hecho de estar 6 horas mirando en la ventana, el día 23 de abril del año 1954, el padre decide entonces ir al santuario de Schoenstatt y pasar 6 horas allí. Y él mismo cuenta que que se paraba, se sentaba, estaba un poco desesperado. Pero ese día sintió la vocación sacerdotal. No es orgullo, Sergio, que sea sacerdote. Y entonces él toma la decisión de ser sacerdote. Al año siguiente, que ya el último año de la educación media en Chile, del colegio, es un año a pleno pulmón, podríamos decir, porque está profundamente enamorado de la Virgen, a tal punto de que estudiando en un colegio tan cerca de su hogar, a una cuadra de su hogar, en St. George, él va a levantarse tempranísimo para ir a visitar el santuario y volver a clases. O sea, podríamos decir, un amor totalmente heroico. El año 1956 empieza una historia muy especial, porque ya entra al noviciado en San Juan de Pirque, prácticamente en Santiago de Chile, donde está el noviciado de los padres palotinos, y que todavía el movimiento de Schoenstatt pertenecía a los padres palotinos, que eso lo vamos a explicar en un curso más adelante. El paso de Pirque es un sello que quiso poner Dios en el corazón de nuestro Padre Fundador desde el comienzo de su vida religiosa, para que él pudiera ir en un camino propio, pero a la vez siempre dentro de la Iglesia. Y eso no como una idea general, sino como un principio, una decisión. Yo permanezco en la Iglesia. El paso de Pirque fue una situación terrible para el padre Sergio, porque era una situación que él encontraba totalmente injusta cuando los novicios se deciden a destituir a su formador. El padre Ernesto Durán era el director espiritual y se vuelve contra el formador, que era el padre Benito Schneider. Eran dos mentalidades totalmente distintas para dirigir un novicio. Uno era más latinoamericano y otro era más alemán. Latinoamericano más el corazón, la amistad, y el alemán era más el cumplimiento y el orden.
Entonces, ante esta situación, nuestro padre se siente totalmente mal porque queda involucrado. Entonces se le presentan tres opciones: volver a la casa de sus padres, por un lado, pero él dice: no, ¿cómo voy a volver a la casa de mis padres? Ya salí, entrar al seminario diocesano de Santiago, pero dice: ¿cómo voy a entrar si ahí no está tan fuerte el carácter mariano? O seguir en esta comunidad, pero sin dejarse masificar, o sea, en el fondo, un camino propio. Y ahí viene un poco su formación, don Ismael, que le había siempre enseñado a ser auténtico. Y entonces ahí dice: voy hasta las últimas consecuencias. Pero le viene un miedo muy grande, decir: pero ¿y si me quedo fuera de la iglesia? ¿Cómo voy a ser otro Martín Lutero? Y ahí queda claro: yo quiero permanecer en la iglesia. De manera que el paso de Pirque como que ya lo separó de ese noviciado, de sus amigos, de las ideas de Schoenstatt, pero él dice: voy hasta las últimas consecuencias, pero nunca fuera de la iglesia. Y ese fue un camino que eligió Dios, en el fondo, para que él empezara a formarse en una forma independiente. En el fondo, aquí podríamos decir está el comienzo del oratorio mariano, sin que siquiera él se diera cuenta. Cosa que le va a traer terribles consecuencias, porque todo ese sentimiento de amor que él tenía a la Virgen tan grande, como que desde ese momento desaparece. Y viene una sequía espiritual que va a durar muchos años. Y también un sentimiento de soledad, de llevar como un mundo propio. Por lo tanto, podríamos decir, desde ese momento, Dios ya le va formando de una manera totalmente distinta. Agradecemos ese momento y sabemos de que de alguna manera ahí empieza la vida de nuestro oratorio. Hasta la última consecuencia, nunca fue. Consecuencias, buscando a María, llevándola al pueblo más sencillo. Hay que ponerle empeño, hermanos, hermanas, en el hermoso San Juan de Pirque. Nació la odología, entre paseos, meditaciones, en el silencio maduraron grandes anhelos, grandes planes, grandes ideales. Amén, 40 años hoy atrás. Amén, amén. Con María nuestra Madre, hasta las últimas consecuencias. Hermoso de San Juan de Pirque, donde ocurrió el noviciado hace 40 años atrás, el día 9 de abril del año 1956. Hoy es el día 23 de abril, que se supone haya sido el día del paso de Pirque. Es imposible que Entonces queda claro de que el paso de Pirque fue un sello que Dios quiso imprimir en el corazón del Padre Fundador. Tenía que ir lejos
pero el sello era nunca fuera de la iglesia. Por eso él mismo acuñará un grito muy hermoso que dirá: con el Papa y los obispos, vamos todos junto a Cristo. Será la tónica de nuestro oratorio para siempre. Queridos hermanos, ya hemos recorrido la historia de la niñez del padre fundador, de cómo se convierte entrando en ese santuario, escuchando esa voz en su interior: yo soy tu madre, tú eres mi hijo, ámame mucho. Esa historia de amor que lo va a transformar en un hombre enamorado de la Santísima Virgen y que va a crecer a pleno pulmón en esa adolescencia, pero que se va a ver también turbado al comenzar el noviciado en Pirque el año 1956. Allí él tomará una decisión: sigo adelante, pero en el fondo con un carisma propio, hasta las últimas consecuencias, pero nunca fuera de la iglesia. Vamos a seguir en los siguientes videos recorriendo la historia de nuestro oratorio.